los escucho. No se peleen. Bueno, dicho eso, entonces pasaremos al otro temita que quiero compartirles, ¿les parece? Es algo bien cortito que es más o menos introductorio al tema, que, que no se ve mucho en el caso boliviano, pero es muy importante conocerlo. Y tiene que ver con esto. No sé si alcanzan a ver la presentación. Pero estamos hablando de lo que viene a ser la intervención en el alumnado con altas capacidades, ¿no es cierto? Estamos hablando de superdotados. Y ahí uno se pregunta, pucha, ¿y qué hacemos con estos niños? Acá tenemos harto en Bolivia. Yo sé que solamente hay uno en la carta en este momento. Hace unos 2-3 años había un joven que a sus 14, 15 años ya estaba terminando la universidad en San Simón, tecnología. En La Paz hay un caso también. Estamos hablando de niños superdotados o con capacidades intelectuales bastante elevadas. Había uno acá en la Católica que lo becaron prácticamente y que estaba estudiando, si no me equivoco, robótica, algo así. Pero estamos hablando de ese tipo de población que necesariamente o que el caso boliviano no tiene, digamos, una presencia, digamos, masiva de ese tipo de población. Sin embargo, existen, ¿no es cierto? Y bueno, además que nuestro sistema educativo está orientado a aplacar las altas capacidades de los niños y no a desarrollarlos, ¿no? Entonces, yo creo que todos los niños son cabezones, son inteligentes, tienen un coeficiente intelectual bastante elevado, pero nuestro sistema educativo lo apaga, pues, ¿no? No permite el desarrollo, digamos, real de esto y se va como que, como que cortando o, ¿no es cierto?, cerrando, digamos. Entonces, eso es lo que ocurre en el caso boliviano, ¿no? Esto tiene que ver, cuando estamos hablando de este tipo de población, este tipo de jóvenes, nos estamos refiriendo a aquellos jóvenes o niños que tienen capacidades o de tipo cognitivo bastante elevadas, ¿no es cierto? Estamos hablando de la memoria, estamos hablando de que tienen el tema de la memoria espacial, de la memoria, lo verbal, lo creativo, bastante desarrollado, ¿no? Que son recursos que ellos tienen, pero que están muy desarrollados a diferencia de los niños de la misma edad, ¿no es cierto? Estamos hablando de este tipo de cosas. Sin embargo, ahí yo tengo una cuestionante, no sé cómo se pretendería denominarlos, eh, porque pese a esta capacidad tan elevada que tienen estos niños, estamos hablando de niños que necesariamente presentan o tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Yo por lo menos lo identifico así, porque nuestro sistema educativo, en el caso boliviano, no está preparado para enfrentar este tipo de población. Entonces, ya ahí no sé pues quién será especial, el niño o nuestro sistema educativo, ¿no? Pero se los denomina así y creo que debería denominarse así, ¿no? Por eso es muy importante pensar en programas de intervención para este tipo de población, en caso de que se nos presente. No hay muchos, eso es real, pero algún momento puede darse, ¿no? En esa línea de caracterización de la población de niños con capacidades intelectuales bastante elevadas,
La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Les llamamos, lo denominamos discapacidad o lo denominamos deficiencia? ¿Cómo lo podríamos denominar? La pregunta es para ustedes. ¿Cómo lo denominamos? ¿Qué nombre le damos? Es una discapacidad? ¿Es una deficiencia? ¿Qué es? Hola. Talento extraordinario. Licen. Pero el ser extraordinario es discapacidad, deficiencia, trastorno. ¿Qué le podemos? ¿Cuál es la definición, digamos, exacta? ¿Quién quiere hablar? Yo, Licen. Dale, Nelly. A ver, yo pienso que no es una discapacidad esto, Exacto. más bien es una necesidad que el sistema educativo Sí. no puede responder. Ujú. Como decía hace rato, lamentablemente el sistema no está preparado para poderles atender a los estudiantes con talento extraordinario, que se les llama. Sí, en el caso de... Pero en Bolivia tenemos ya bastantes. Es una cifra que no está bien actualizada. Hace unos 3 años se dio una cifra de, no me acuerdo si era 700, 800 a nivel nacional, pero no se sabe de dónde han sacado esos datos, porque, o sea, en cada departamento hay los programas de talento, Ujú. son responsables cada uno, a excepción de Potosí y Pando, que no sabemos, creo que no hay, pero todos los departamentos tienen esos programas. Entonces, Ujú. hay estudiantes que sí han salido de colegio. Lamentablemente, el sistema educativo solamente habla hasta sexto de secundaria, no habla de la universidad. Hay un muchacho, por ejemplo, que de La Paz está becado en Rusia. Sí. Hay uno de aquí de Sucre que está, bueno, se fue a Italia y Para ya está con... bastantes años. Eso es para... No, hay otro que sí se fue a la Paz, creo que está en la Católica o algo así, pero no se tiene más datos de ellos. Lamentablemente el sistema no nos permite hacer el seguimiento cuando ya salen bachilleres, ¿no? Ujú. Entonces la única opción que se les está dando a estos estudiantes es la aceleración, que no hay otra alternativa porque ni en los mismos colegios se les puede atender, no hay cómo atenderles, no hay las condiciones para poderles atender a ellos. Entonces, es verdad, no es una... no es un trastorno, tampoco es una discapacidad o deficiencia, más es una necesidad educativa que básicamente atinge al sistema educativo nacional, ¿no es cierto? Porque pese a que se le ha denominado talentos extraordinarios, niños con talento extraordinario, pese a eso no se ha avanzado mucho en el tema de ajustar nuestro sistema, no se ha avanzado mucho en el tema de lograr cambios, digamos, de tipo estructural en el sistema educativo. Lo único que se avanzó, es verdad que con la nueva ley, es verdad, el tema de las necesidades educativas especiales, ¿no es cierto?, han sido impulsados fuertemente con la 070, es verdad, pero todavía sigue siendo, ¿cómo les puedo decir así? Pareciera ser un abismo sin fondo, ¿no? O sea, no hay trabajo específico, no hay trabajo serio, ¿no es cierto? Los profesores, muchas unidades educativas agarran y dicen hay que derivar al psicólogo, pese a que hay esa posibilidad, ¿no?, de trabajar dentro del sistema educativo mediante las adaptaciones curriculares, todo eso. Hay esa posibilidad, pero no se lo toma demasiado en serio, ¿no? No solamente estamos hablando del talento extraordinario de esta necesidad, estamos hablando de otro tipo de necesidades educativas que el sistema nos genera, digamos, en las escuelas. No se puede atender, ¿no? Y por eso es que muchos salen. El caso de La Paz, por ejemplo, no es un niño con talento extraordinario, el que está en la Cato, no es un niño que en el altiplano boliviano se ha dedicado a elaborar robots, algo así,
y sin estudiar podía identificar los circuitos, podía identificar sus características y todo eso, ¿no? Entonces, por ahí es que el jovencito logra una beca en la Católica, ¿no? Que ya estaba terminando de estudiar el colegio y todo eso. No es un niño pero bueno, sí se podría pensar. Fíjense, el tema es muy complejo para el sistema educativo, el tema de trabajar con niños con talento extraordinario, ¿no es cierto? Ahí les presento esto, ¿no? De manera de resumen, es más una especie de resumen, ¿sí? Que invoca y un poco toca lo que estamos hablando con mi compañero, ¿no? Estas son las características de estos jóvenes, estos niños, que al momento tienen una inteligencia bastante elevada en relación a diferentes áreas, ¿no? Su creatividad es muy espontánea de los jóvenes, muy, muy espontánea. Y su personalidad ni hablar, ¿no? Ellos agarran, automáticamente se vuelven líderes, son admirados por los demás de su entorno, mucha gente los aprecia y los rodean, digamos, ¿no? Y tal vez por curiosidad y qué sé yo. Entonces ahí se tiene el elemento de actitud académica en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas de conocimiento son buenos, ¿no? Y la actitud social obviamente es muy fácil para ellos interactuar con los demás, y son de mucha influencia estos conocidos. Esas son sus características para poder darnos cuenta, ¿sí? Lo que decíamos hace rato, el sistema educativo no está preparado, no va a darse, porque estos jóvenes necesitan una atención muy, muy específica y especializada para su nivel, ¿no es cierto? Y lo que está haciendo el sistema educativo actualmente es, como decía hace rato el compañero, es acelerarlos o hacerlos saltar de curso, ¿no ve? Los llevan a un curso más, dos cursos más arriba, entonces así avanzan estos jóvenes para tratar de ubicarlos, pero eso no es suficiente y a veces es un error, ¿no es cierto? Porque este tipo de población requiere estrategias muy, muy, muy especializadas de acuerdo al desarrollo, ¿no es cierto?, mental que ellos tienen. Entonces, fíjense, necesita de esto, ¿no? Las posiciones, trabajar con métodos de enseñanza diferentes a los que se trabajan en las escuelas, en las unidades educativas, ¿no? Y hay algo que es muy importante, hay que investigar para estos casos, hay que revisar, hay que tratar de identificar las estrategias más adecuadas en el marco, o las técnicas en el marco de todas estas estrategias que estoy mostrando. Estas tres son las más adecuadas para este tipo de población, con las cuales se podría trabajar. Y las técnicas, obviamente, hay que buscar las más indicadas para cada una de ellas. Y eso significa investigar, revisar, ¿no? Y bueno, en el caso boliviano, he querido quedarme con esta idea de las barreras, porque definitivamente en el caso boliviano se da esto, ¿no? El sistema escolar es terrible en el caso boliviano para esta población. Los centros educativos ni hablar, no tienen condiciones ni de infraestructura, ni de material, ni nada, entonces es más complicado. No hay nada que leer, digamos, en las unidades educativas, y los jóvenes se aburren, no mantienen la atención, se frustran y es muy complicado. La familia, ni hablar, es otra barrera muy complicada, que dificulta, digamos, el desarrollo de estos niños, el desarrollo de su aprendizaje, o en algunos casos lo dificulta en términos positivos y negativos, ¿no es cierto? Negativos es escondiendo, evitándolo. Positivo es dándole demasiada atención al tema y darles cosas en exceso, es decir, textos, material, trabajo, lecturas, algo así, saturarlos, digamos. Y el propio alumno, que se va a cohibir a partir de su conocimiento, a partir de lo que él conoce y lo que él sabe, esto lo complica a él mismo, complica su existencia, entonces se va cuestionando bastante, ¿sí? Y el contexto social ni hablar, el país no está preparado para eso, nos falta muchísimo para llegar a eso, ¿sí? Eso es lo que quería compartirles un poco para esta primera sesión de clases. Si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, lo escucho, por favor.
No, solo buenas noches, dicen buenas noches compañeros. Igual lo que, acotando a lo que decía anteriormente mi compañero y usted, ¿no? En Cochabamba, bueno, dos centros de educación especial son los que evalúan el Schwimmer y el Heroínas de la Coronilla. Pero a veces, como dice el sistema educativo, no está preparado, ¿no? Porque a veces llegan también niños en punata, todo al gabinete o digamos, igual estaba en eso que el director quería también que en Valle Alto se aperture, ¿no? Que Ujú. el centro de educación especial tenga también para evaluar, pero dice la psicóloga, todo, y decimos, no, esto es, o sea, se necesita un personal especializado porque no solo puede ser el WIS, porque en algunos centros, bueno, en estos centros están utilizando el WIS, ¿no? Ah, Schwimmer es, creo que otra prueba más que tienen, pero digamos, tiene que ser algo más, o sea, no podemos, digamos, solo decir ya, en el Valle Alto se va a abrir y que vengan los estudiantes derivados para, o sea, el talento extraordinario, no, hay un personal y además se necesita también mucha preparación y decimos ya. Y para atender, uy, no, hasta un profesor sería, de verdad uno entra en conflicto y dice, ¿cómo haríamos esto? Tal vez tendrían que, hasta con ingenieros, tal vez tendrían que dar la clase a uno que ya es en secundaria, tal vez alguien de la universidad, todo dependiendo las áreas, ¿no? Y de verdad que es complicado. En enero hubo un encuentro de talento extraordinario en Cochabamba, llevado a cabo por el ministerio. Y ahí, bueno, mi persona no fue, pero ahí fueron varias personas, ¿no? Que están en el extranjero con talento extraordinario. Y ellos mismos decían, aquí es lo que pasa, ¿no? La fuga de cerebros, digamos. Ya como aquí no encuentran tal vez el apoyo necesario, todo, entonces se van a otros países, ¿verdad? Y de ahí ya no vuelven, ¿no? Y ellos mismos, uno de ellos decía que hasta incluso a veces crece con rencor, culpando a los compañeros porque se burlaban de él, a la sociedad por sobrenombres que les ponían. Entonces dice, mi infancia no ha sido feliz porque siempre tenía rechazo, burlas, y entonces yo he sentido a veces, me sentí culpable. Y entonces es así, ¿no? Le dicen, o sea que realmente no estamos preparados y necesitamos mucho, ¿no? Porque al no tener esta atención, ellos se van del país, ¿no? Y ya pues es ahí donde no vuelven. Eso sería. claro, les es más fácil conseguir becas, ¿no? A los niños. Pues, con el talento tan extraordinario que tienen, ellos pueden aplicar, digamos, a cualquier universidad en cualquier otro país, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que salen del país, porque no les dan las condiciones, no hay las condiciones para desarrollar más estas habilidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, imaginémonos aplicar las pruebas, no importa cuál, digamos, pero y con ellas identificas a los jóvenes, digamos. Identificas dos en una unidad educativa. Pongámoslo al ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a abordar todo esto? O sea, desde una lógica, desde una aplicación real de lo que es la intervención pedagógica, si quieren, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer con ese profesor de matemáticas que está en básico y solo sabe, tiene conocimiento de la matemática básica? Cuando este niño, este joven ya requiere de conocimiento mucho más especializado del básico. El profesor tiene que cambiar, tenemos que llevar a los profesores. ¿Cómo atendemos a esta demanda, básicamente a esta necesidad que tiene el sistema educativo con este tipo de profesor? Pues fíjense, nos lleva a pensar nuevamente lo que al inicio les decía. Hay que pensar en todo, en su complejidad, hay que pensar el programa. El programa tiene que pensar los contenidos que vas a desarrollar, las estrategias de enseñanza-aprendizaje con los cuales vas a desarrollar ese contenido. El docente, no sé si ahí encaja, y para mí no encaja esto de
¿cómo le llaman? Hace rato los decía, me olvidaba, ajuste curricular, no, se me- pero el mismo modelo te dice, ¿no es cierto?, que podemos hacer un ajuste curricular, ya se me dio el nombre, me ocurre eso. Entonces, fíjense, o sea, no pasa por ahí, ¿no es cierto? Ahora, actualmente, por ejemplo, no solamente con estos casos, ¿no es cierto?, de los planes de talento extraordinario, sí, solo con niños con necesidades o problemas de lectoescritura o lectura de comprensión, los maestros quieren que estos niños pasen a las instituciones, pasen a las instituciones que son especiales, tienen la especialidad o desarrollan la especialidad en este tipo de cosas, no quieren que se queden en las aulas, ¿sabes? Y mucho menos ellos no quieren trabajar. Entonces, es muy difícil, muy complicado. Sin embargo, bueno, pues tenemos que intentarlo y seguir tratando de avanzar en esto, ¿no? Aprovechar lo que la ley nos ha dado. La 070 nos ha ayudado y ha abierto, digamos, la posibilidad de trabajar estos temas, ¿no? Aunque lo estamos trabajando con necesidades, ¿no?, necesidades educativas y las necesidades especiales. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? Se listen, tal vez un poquito acotando lo que decía también la compañera. A ver. Hay una reglamentación que ha salido el 2018, ¿no? Eso, o sea, ahí nos da los parámetros para poder trabajar, qué es lo que se tiene que hacer. Se habla de equipos multidisciplinarios que lamentablemente en muchos departamentos no existe. Y otro de los grandes problemas, por lo menos hasta ahora, es que a nivel nacional son 8 personas para atender, 8 responsables, 8 profesores, en cada, uno por cada departamento. La Paz tiene 2, uno de la Paz y otro del Alto. Claro. O sea, son 8 personas para atender a 7 departamentos. Potosí y Pando no hay un responsable del programa. Y otra de las dificultades es también trabajar con los profesores, ¿no? Que muchas veces teniendo 35, 40 estudiantes, teniendo estudiantes con dificultades y tener uno con talento más, eso muchas veces le implica un poco más de trabajo, y ese es el problema, ¿no? Que no los atienden, no toman interés. Las mismas unidades no toman el interés, pese a que aquí hay el reglamento y dice qué es lo que tienen que hacer las unidades, qué tiene que hacer el responsable, qué tiene que hacer el equipo multidisciplinario. Entonces, pero bueno, se está trabajando todavía en eso. Sí, pero el vacío parece ser que en los programas también lo han cooptado los profesores, ¿no? Eso yo he notado. O sea, el personal que está trabajando en esos programas son profesores también. Sí tienen algún conocimiento, alguna formación relacionada con las necesidades especiales, educativas, sí, pero pareciera que esa cultura del maestro, del profesor, ha invadido también otros programas. Entonces, eso no deja avanzar mucho en el desarrollo, en la implementación de algún tipo de intervención en las unidades educativas. Y los profesores intentan hacerlo, pero lo hacen mal, pues, en muchos casos. No logran, digamos, avanzar en esto de lo que debe ser la implementación de algún tipo de estrategia, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes vacíos. ¿Alguien más quiere comentar, mencionar, no sé? Hola. Bueno, si alguien más no quiere decir nada, estos dos temas yo quería compartirlos un poco uniéndolos porque te lleva a pensar, digamos, el tema de los niños o jóvenes con talentos especiales, extraordinarios, perdón, con talentos extraordinarios, te lleva a reflexionar y justamente a repensar, o sea, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer dentro de las unidades educativas en términos de intervención, en términos de trabajo con los niños o con los jóvenes. Entonces, muy importante eso, pensar cómo vamos a abordar, y nos va a llevar a movernos, digamos, del espacio del escenario en el cual
estemos. La implementación de algún programa de intervención en las instituciones de unidades educativas es muy compleja en el caso boliviano, no es tan sencillo, porque bien tiene que ver con un tema de motivación, tiene que ver con un tema de empatía de toda la comunidad educativa. Estamos hablando de padres de familia, estamos hablando de estudiantes, del personal administrativo, del personal docente, estamos hablando inclusive de la comunidad en su conjunto. Entonces, si no hay motivación y no hay empatía, es de verdad difícil implementar algún tipo de programa de intervención. Por eso es que en el caso boliviano lo único que se hace es trasladar estos casos a las instituciones especializadas en esto, ¿no? Y en el caso de Cochabamba solo tenemos los dos, ¿no? No hay más. Y si hay, ya son instituciones especializadas en diferentes, pero más que necesidades educativas, estamos hablando de niños con problemas o dificultades, ¿no es cierto? Con trastornos, con discapacidades, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más difícil, mucho más complejo. Y se hace difícil trabajar en las unidades educativas, en el mismo sistema educativo. El profesor por sí solo no va a poder hacerlo, porque el profesor necesita tener conocimiento de lo que implica intervención, de lo que implica la diagnóstico, evaluación e intervención de los problemas o necesidades educativas que tiene. Un poco en esa línea quería discutir, quería que reflexionemos. ¿La palabra, licenciado? Sí. Discúlpeme, salí hace un momento de la reunión, volví a ingresar. Hablando sobre lo que usted indica, ¿no? Sobre, especialmente sobre lo que es talento extraordinario, acá en Sucre no tenemos una institución especializada en el trabajo educativo para niños con talento extraordinario, superdotación, ¿no? El licenciado Nelvin, que trabaja en el psicopedagógico, es el único que, tengo entendido, va a las escuelas a hacer detección de esas posibilidades de que existan, ¿no? Porque para muchos padres, sus hijos tienen talento extraordinario, ¿no? Cuando están un poco más adelantados a la norma, digamos, de los compañeros, ¿no? Pero en realidad no es eso, ¿cierto? Y si ya tenemos problemas de alguna manera con niños en las unidades educativas inclusivas, en las que recibimos estudiantes, niños con diversos problemas, no solamente de aprendizaje, sino ya con patologías de base, ¿no? Como un autismo, un retraso mental, que ya son discapacidades, y no hay una formación de parte de del profesorado. Yo también soy maestra, sobre el trato, el abordaje pedagógico en realidad que se debe realizar con ellos, pues mucho menos con un niño que podamos llegar a descubrir o trabajar con un niño que tenga un talento extraordinario, ¿no? Entonces, yo considero que esa es una gran falencia a nivel de la educación acá en Bolivia, porque deben ser muy contados los centros especializados en los que realmente se potencia ese nivel de inteligencia y se les da calidad de enseñanza, ¿no? Para que se pueda abrir más todas las variaciones de aprendizaje para que ese cerebro se expanda lo más posible, porque esa es parte de nuestro trabajo en lo que es educación. Entonces, no sé si, bueno, pedir que desde las políticas de Estado cambien es, bueno, pedir es una utopía, ¿no? Pero sí, yo considero, porque trabajo en una unidad educativa que es inclusiva, y veo que hay bastantes falencias en el trabajo desde de los maestros, tal vez porque no hay capacitación suficiente, tal vez me hago las preguntas, un compromiso de parte de los profesores, muchas esperanzas de parte de los padres de familia para que sus hijos lleguen a leer, escribir como todos desean. Hay muchas variables que se podría poner en la mesa y decir cuáles son las dificultades, ¿no? Y hacia dónde tendríamos que dirigir. Creo que todavía estamos perdidos. Si bien la ley 070 indica que ya inclusión, ya no es integración, que antes era integración y existía una maestra integradora
para ver cómo coadyuvar en el aprendizaje de estos niños. Hoy es inclusión. Y la maestra con 30 alumnos, 40 alumnos, pues no sabe hacer un diagnóstico pedagógico, no está calificada para hacer eso. No se puede, o sea, no sé qué rumbo podría tomar la educación en ese sentido, ¿no? Sí hablamos mucho, pero ¿cuánto hacemos? Claro. Es que es lo que acabas de decir en síntesis. No basta con identificar, o sea, con realizar un diagnóstico y poder identificar cuántos niños y dónde los tienen, dónde están los niños con talento especial. Igual niños que presentan algún tipo de dificultad o algún tipo de necesidad educativa, igual. O sea, no basta con identificarlo. En eso se ha avanzado, digamos, ¿no? En lograr identificar y establecer dónde hay estos problemas. En lo que no se ha avanzado es que no podemos, o el sistema educativo no tiene todavía la capacidad de atención a la población, a este tipo de problemáticas que se presentan, ¿no? No hay, o sea, yo veo eso, sin ir muy lejos. Me comentan mis amigos y me dicen, el psicólogo ha identificado a una niña que, no sabe, que está en quinto básico y no puede leer ni escribir. ¿Y qué ha hecho el psicólogo? Nada, le ha dicho a la profesora que tiene que hacer sus... Ay, ya me he olvidado la palabrita, ajuste curricular. ¿Cómo es? Tiene que hacer su... Ay, tiene un término dentro de la ley. Eso le ha dicho que haga a la profesora. ¿Y qué más? No, nada más. Y con eso la profesora está logrando trabajar con el niño. No, sigue trabajando igual que con todos. Se dan cuenta, no basta, no basta. Por eso esto de la intervención no es una cosa sencilla. No es una planificación de actividades o una planificación de estrategias y para ponerlas en marcha, no. Tiene que ver con estos elementos que tú has mencionado y a la vez tiene que ver con el elemento de la motivación y la empatía que tenemos con todo el ámbito educativo y sobre todo toda la comunidad educativa en su conjunto. De otro modo no se avanza y caemos en lo que es una intervención más educativa que pedagógica y no logras avances, no logras cambios, no logras desarrollar habilidades, no logras resolver problemáticas, sino simplemente haces actividad tras actividad y actividad. Y el activismo, ustedes ya saben a dónde nos lleva, a repetir las cosas. Entonces ese es uno de los grandes vacíos que tenemos nuestros maestros. Ahora en muchos medios educativos con 40 niños, con esto de la pandemia, en muchas unidades educativas han inscrito a más niños, lo cual debería de ser al revés por la de la pandemia y de una educación virtual, debería de ser al revés, reducir la cantidad de niños por aula. Pero ahora de verdad se han duplicado la cantidad de niños. E imagínense lo que tú decías hace un rato, el profesor o el maestro tiene dificultades hasta para hacer un diagnóstico. Esta semana, la anterior semana no está el diagnóstico, realizando diagnósticos, ahora no sé qué cosa saldrá de ahí. Nada raro que a todos nuestros niños les digan que tienen muchas dificultades de aprendizaje, se dan cuenta. Pero no pasa por ahí, no pasa por la identificación de las dificultades o las necesidades, pasa por cómo atiendes, cómo resolvemos estas problemáticas. Pero para eso no estamos preparados. Y hay obviamente personas así más profesionales libres que intentan trabajar esto hasta donde pueden, pero si la comunidad en su conjunto no ha logrado desarrollar estas, para mí, habilidades muy importantes que tienen que ver con la motivación, no se va a lograr mucho. O sea, la empatía es fundamental para lograr algún tipo de ajuste y cambio en las unidades educativas y trabajar sobre la integración. Porque si estamos hablando dentro del sistema educativo nacional boliviano, estamos hablando de inclusión. Eso significa que cualquier necesidad educativa o dificultad identificada tiene que ser trabajada en el aula. No tiene que ser trabajada necesariamente en alguna institución especializada en el área, ¿no es cierto?
tiene que trabajar en el aula. Pero ¿qué ocurre en el caso boliviano? Trabajan eso afuera del aula, ¿verdad? En sus casas y eso, y lo hacen ya porque son más libres, ¿no? Pero ahí caemos en lo que os estoy diciendo, no en una intervención pedagógica propiamente dicha. Ese es el riesgo de trabajar con intervenciones, con programas de intervención, porque un programa de intervención no es un plan de acción, no es un plan de actividades que tú elaboras, todo un programa que va, si quieren aplicando el término de intervención, que va a intervenir contenidos, va a intervenir infraestructura, va a intervenir la parte administrativa, va a intervenir la parte docente, intervienen en todos los elementos que hacen a la institución, no solamente al aula y a la profesora o a la maestra, no, intervienen en todos los niveles del programa, y eso es muy complejo, muy difícil. Comentarios. Nadie. Bueno. Nadie quiere hablar. Quería consultarles un poco saliéndonos del tema. ¿Ya han logrado hacer sus trabajos para la primera unidad? Hola. Yo todavía no terminé todo, licenciado, soy sincera. Ya, se debe cerrar ya. Voy a abrirlo hasta el domingo, por favor. ¿Les parece? Por favor, gracias. Hasta este domingo lo voy a ampliar porque ya debe estar cerrado. Entonces, y sumado a eso tendrían las actividades de la segunda semana, ¿no es cierto? Así es, sí. Entonces, denle una miradita a plataforma, por favor. El día con trabajo retrasado, ¿no? Dicen hasta el martes. No, lo voy a ampliar la fecha, no es un problema. Mm. No va a entrar como retrasado, lo va a ampliar, ¿ya? Hasta este domingo lo estaría ampliando, igual hasta la medianoche, por favor, la unidad 1 y 2 tendríamos que trabajar, ¿no? Hay ciertas actividades, no son tan complicadas. ¿Sí? Entonces, dicho eso, ¿les parece si quedamos ahí? ¿Dónde estarán los demás? No sé. Licenciado, una pregunta, va a disculpar. ¿Las actividades de la semana 2 se cierran el domingo 21? Sí, domingo a domingo se cierran las actividades. De la semana 1 lo voy a ampliar si es que alguien tiene algún problema para subir. Entonces lo voy a ampliar. ¿Les parece? Muchas gracias, está bien, licenciado. Bueno, entonces quedaremos ahí, sí, por favor, de modo que no se vuelva en un monólogo esta clase. ¿Sí? Estaríamos quedando ahí, ¿les parece?